familia sea bendita en Jesucristo, a través de Jesucristo, y por él la bendición para la familia. De ese tema estamos hablando porque es necesario que sigamos las instrucciones fiel y como Dios nos ha mandado. Esa es la idea, hermanos, para que alcancemos esa bendición en Cristo Jesús. Por eso, en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 21 y hasta el 24, ahí podemos abrir la escritura. Dice que si nosotros, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. O sea que nosotros que tenemos que ser enseñados conforme a la verdad que está en ¿quién? En Jesús. Si hemos sido enseñados, dice, ¿no?, por él. En cuanto a la pasada manera de vivir, para poder llegar, Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Para poder formar una familia feliz, una familia bendecida, ¿qué tenemos que hacer? Prestar atención a lo que Jesucristo enseña y obedecerle. Amén. Lo que Él enseña, no lo que el mundo enseña. Porque el mundo enseña, las religiones enseñan, las denominaciones enseñan. Pero acuérdense que la gracia solamente se derrama a través de Jesucristo. Amén. Solo a través de Jesucristo se derrama la gracia de Dios, que es esa capacidad que Dios nos da para poder vivir en bendición. Y por eso hay muchas familias que pertenecen a religiones, pero en realidad no están siendo familias bendecidas, sino unas familias que están bajo una disciplina, bajo un juicio de Dios. ¿Y cuál es este juicio? Esas disoluciones de los hogares, esos problemas familiares, esos juicios de Dios. Dice que la ira de Dios está reservada para los hijos de desobediencia. Entonces, si nosotros le obedecemos a Dios mediante Jesucristo, tal y como Él enseña, estaría bien, porque Jesús es el único maestro. Nosotros más prestemos atención a lo que dice Jesús y a lo que dice su palabra, a lo que dicen los hombres, a lo que dice la psicología, a lo que dicen las religiones, las denominaciones. Porque cualquiera viene y da un estudio, y hasta los estudios que dan lo hacen cobrando. ¿Sí? Porque para un curso de preparación para líderes para matrimonio, ¿qué hacen? Les cobran. Si no es el módulo, les cobran la enseñanza, el curso. Pero todo eso viene a ser una vanidad, algo vano, algo que no sirve, algo que no edifica, algo que no aprovecha, es pura letra. Pero la palabra de Dios dice que es dada para nosotros gratuitamente, amén. Y si Dios nos da gratis, dice, da de gracia lo que de gracia recibiste. Estas son las instrucciones del Señor Jesucristo, y por eso dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, para poder tener una familia bendecida antes de incluso ir al matrimonio. Porque para tener una familia, primero que hay que hacer, ir al matrimonio. ¿Sí? Porque claramente estaba expresando la palabra de Dios que hay que tener cuidado con eso, porque a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Así es que los que quieren tener una familia bendecida, primero, como dije, el soltero, la soltera, debe de entender que primero deben ser los dos temerosos a Dios. Tampoco hay que unirse de yugo desigual, ya hablamos de eso ayer. ¿Cómo queremos tener una familia bendecida si se unen en yugo desigual, un creyente con un incrédulo? Nunca va a haber esa bendición, no va a llegarse ese efecto, esa promesa no se va a poder cumplir en esa familia. Y por eso tienen que ser en yugo igual, creyente con creyente, temeroso con temeroso, se juntan. Pero no se juntan solo para probar, aventurar, sino se juntan con un ideal, un propósito, un plan. ¿Formar qué cosa? Una familia. Y esa familia que voy a formar, quiero que sea mi familia bendecida. Amén. Y por eso dice la palabra, honroso sea, en Hebreos capítulo 13, 4. No se vaya ahí.
¿Qué dice dónde estaba? De anoche leímos. Hebreos 13:4 decía, ¿no? Honroso sea el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero ya sabe que el juicio viene para los fornicarios y para los adúlteros. Así es que, amados hermanos, por eso este tema, ¿no es cierto? Familias bendecidas, y Efesios capítulo 4, volviendo ahí en ese punto, dice que debemos despojarnos de todas esas malas intenciones que teníamos, ¿sí? Porque los del mundo, la intención que tienen para ir al matrimonio, muchos dicen, ponen el matrimonio como una excusa para satisfacer sus deseos carnales. Y para que nadie les diga nada, sí, porque si ya está firmado el papelito, si ya, tranquilamente, como se puede decir, se pueden comer el pan con toda libertad. No sé si me comprenden. Se puede comer la torta con toda libertad sin que nadie les diga, como ya están casados, ¿sí? Pero eso no termina bien. No termina en una familia bendecida, sino que se destruye por la falta de conocimiento. Y dice el verso 23 del Efesios 4 mismo que estamos leyendo, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. El hombre y la mujer que van al matrimonio para formar una familia bendecida, ¿qué tienen que hacer primeramente? Su mente renovada. Me voy al matrimonio para que mi familia sea bendecida, pero ya no me voy al matrimonio con esta mentalidad, amén, sino que me voy al matrimonio con la mentalidad de Cristo, con el propósito de Cristo, con el plan de Cristo, con la idea de Cristo. No me voy al matrimonio de una manera egoísta. Dice por ahí alguien, se le pregunta, le dice, bueno, ¿y tú por qué te vas a casar? Le preguntan al varón. Y el varón dice, bueno, yo me voy a casar porque al fin habrá alguien que me pueda dar masajicito los pies. Me caso es porque al fin habrá alguien que me pueda cortar las uñas, dice. Me caso es porque al fin habrá alguien que me saque los uñeros, los callos, ¿sí? Al fin habrá alguien, ¿sí?, que me dé masajes, que me esté atendiendo. Yo me caso porque al fin habrá alguien que me cocine, que me planche. Y otras, yo me caso porque al fin habrá alguien que me mantenga, que me dé todo lo que quiero, ¿sí? Entonces, mire, eso es ir al matrimonio de una forma, ¿qué cosa? Egoísta, pensando en quién, solo en la persona. Pero no va pensando en que vamos a formar una familia bendecida. Y algunos en ese egoísmo van, dicen, no, yo me caso, pero eso sí, no quiero tener hijos. ¿Se ha oído estos casos? Personas que se quieren casar, pero solamente se casan es con un interés de recibir y nunca de dar. Pero el matrimonio es casarse para servir, amén, porque aún Jesucristo que vino al mundo no ha venido a ser servido, sino ¿a qué? A servir. Y nosotros debemos ir al matrimonio ¿con qué? Con esa mentalidad. Por eso dice que dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Me voy al matrimonio con la mentalidad de Cristo. Y por eso la palabra de Dios dice que los maridos deben amar a sus mujeres, así como Cristo amó ¿a quién? A su iglesia. ¿Hasta el punto de qué? De dar su vida por ella. O sea que si el hombre y la mujer van al matrimonio, ha de ser para formar una familia feliz, una familia bendecida, pero necesita ahí que el hombre y la mujer hagan su parte. Con la mentalidad no de uno mismo, sino de Cristo si quiere tener una bendición. Porque dice, serán benditas en ti todas las familias, benditas en Cristo. Mi familia que voy a formar no va a ser bendita ni bendecida en mí mismo, o sea, en mi opinión. Cuando dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, ¿qué quiere decir? En los pensamientos de Él, en la comprensión de Él, en las ideas de Él, en los planes de Él, ¿sí? Con esos planes me voy a ir al matrimonio. Así es que, hermanos, vamos entendiendo esto muy claramente. Y para eso, el verso 24, ¿qué dice? Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea que, bien, me voy a formar una familia feliz y bendecida. Yo quiero alcanzar ese ideal, pero mi mente tiene que ser renovada de todo prejuicio del mundo, de toda idea del mundo, de todo concepto del mundo,
para vestirme de un nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. De esa forma voy a formar una familia. Tanto el hombre como la mujer, remándose de este pensamiento. Amén. Y el verso 25. Por lo cual, para ir al matrimonio, a formar un matrimonio para una familia bendecida, dice, por lo cual, desechando la mentira. O sea que si yo quiero formar un matrimonio feliz para tener una familia bendecida, ¿qué tengo que hacer? Desechar la mentira. Hablar la verdad el uno con el otro, ¿sí? No engañando. Se ha visto que para hasta conquistar a la parejita nomás, ¿no? Ay, pero te ofrezco el cielo, te ofrezco las estrellas, y muchas veces aparento solamente para conquistar la mujer, aparentamos ser los príncipes azules, ser esos reyes. Aparentamos tener incluso, ¿cuántos matrimonios no han sido destruidos porque se han ido al matrimonio con mentiras? Ella tal vez aparentando una belleza que no es, él aparentando un genito que no es, ¿sí me entienden? Porque para el momento de la conquista usan muchísimas máscaras, ¿no es cierto? Muchos disfraces. Él se adorna bien, se perfuma bien, se viste bien, se baña bien para la conquista, ¿no es cierto? Ella de igual forma se arregla bien, y cuando le van a visitar en la casa dice, mira, yo te voy a visitar a tu casa. Va a la casa, ahora sí, los quehaceres, todo en orden, bien barridito, ahí ya viene mi novio, dice, no, a barrer todo, a limpiar todo, las ollas, todo tiene que estar limpiecito para que cuando venga mi novio diga, vean, qué bonita mujer, qué buena mujer que ha sido esa mujer, ¿no? Pero muchas veces aparentando lo que no son, hasta conquistar la pareja, ¿no? Por eso dice la palabra que ¿cómo tenemos que ir? Sin mentiras, hablar cada uno qué cosa, verdades, para que en el momento del matrimonio no vaya a ser que ahí diga, al fin te conozco quién has sido, al fin llego a conocerte cómo has sido de cochina, cómo has sido, ¿no?, de irresponsable. Y ahí se sacan los cueros, como dicen, los cueros al sol. Y ahí empiezan los problemas. Familia bendecida. Familia bendecida. Dice, en ti serán benditas todas las familias. Por eso, para los jóvenes esto, ¿no? Van al matrimonio sin máscaras, hablando la verdad, diciendo la verdad. Y si soy pobre, le digo, soy pobre, mira. Si soy un poquito vago, le digo, mira, soy un poquito vago. Soy vago, no te pudiera cocinar. Ella directo, ¿no? ¿Qué debe de decir? Sabes que sí, yo me voy a casar contigo, pero verás, ándalo sabiendo. No me gusta cocinar, ándalo sabiendo. No me gusta barrer, ándalo sabiendo. Entonces, para antes poder aceptar, ¿sí?, y irse ya con esa idea de qué es lo que voy a recibir como esposa, como esposo, y a qué me voy a enfrentar, y si va a ser capaz de poder resistir ese matrimonio, porque yo quiero una familia bendecida, y con mentiras no se logra nada, hermanos, nada. Por eso dice, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Llegarían a ser los dos qué cosa? Uno solo, miembro el uno del otro. ¿Y qué dice el verso 26? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Bueno, vamos a ir ahí al siguiente punto, que sería en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 1 al 8, cómo formar una familia que alcance ese ideal de Dios, bendecida, ¿no?, como dice la palabra. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1 hasta el 8. Demos esa meditación, escuchando los consejos de Jesucristo. Dice la palabra,
Por lo demás, hermanos, el verso 1, rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. O sea que los apóstoles dieron unas instrucciones muy claras para poder alcanzar ese ideal, un matrimonio bendecido. Tenemos el consejo de Jesucristo, amén. Tenemos el consejo de ¿quién? De los apóstoles. Así es que, hermano, usted necesita algún consejo para su matrimonio, para su familia. ¿En quién tenemos? En Jesús y en los apóstoles, pero no en los apóstoles de este tiempo, ¿no? Porque los apóstoles de este tiempo primero tendrían que ellos arreglar sus familias para ser unos buenos consejeros. Porque fácil es predicar, pero es difícil practicar. Si predico lo que practico. Y si soy un consejero familiar, pues lógico, mi familia, mi relación con mi esposa, ¿cómo tiene que estar? Bien. Si voy a hablar aquí de familias bendecidas, primero mi familia, ¿qué cosa? Tiene que estar bendecida, pero una bendición verdadera, no una bendición mentirosa, una bendición aparente. Porque hay muchos que predican, pero en realidad eso no están viviendo en sus familias. Porque al predicar se predica bonito. Se puede adornar las predicaciones, las enseñanzas, pero en la familia de uno muchas veces no es lo que se predica. Entonces eso es lo que hace piedra de tropiezo, y los demás ven y dicen, mira ese predicador, está predicando bonito y es consejero de familia, y mira, anda a ver su familia. Entonces primero el Señor tiene que tratar con el siervo, tiene que tratar con la familia. ¿Y quién mejor para podernos aconsejar si Jesucristo fue un ejemplo de ejemplo? Amén. ¿Y quién mejor para aconsejarnos si los apóstoles fueron también ejemplos de ejemplos? Tomamos el ejemplo de los apóstoles. Y ellos enseñan y dicen, el verso 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Miren que lo que dieron ellos, instrucciones, ¿por quién? Por el Señor Jesús. No fueron instrucciones que salieron de su mentalidad, no salieron de la psicología del mundo. Porque incluso en denominaciones y en religiones toman enseñanzas de psicología, enseñanzas del mundo, estrategias del mundo para meterlo a consejerías a los hermanos. Incluso yo he oído que en algunas religiones, después de que el obispo está al frente predicando, enseñando, dando la conferencia, lo que sea, al último dice, hermanos queridos, tenemos una buena noticia. Han venido unos psicólogos especialistas en matrimonios y en familias. Así es que al último de la reunión, háganse anotables. Miren, como que Dios, como que sus ministros fueran impotentes, como para poder aconsejar a los matrimonios para que lleguen a tener una familia bendecida. Los apóstoles tuvieron esa autoridad de Cristo para instruir a los matrimonios para que lleguen a tener una familia bendecida. Amén. ¿Para qué vamos a aceptar nosotros consejos del mundo? ¿En quién confían ellos? ¿Confían en Dios? No. Ellos confían en el mundo, en la ciencia, en la sabiduría del mundo, en la psicología del mundo. Pero nosotros confiamos en el poder de Dios. Amén. Para instruir, para capacitar a las personas, para aconsejar. Y tomamos el consejo de Cristo, tomamos el consejo de los apóstoles. Por eso dice, porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios para que ustedes lleguen a un matrimonio feliz, tanto para el varón, tanto como para la mujer, para que llegue a una familia bendecida, ¿qué tiene que hacer? La voluntad de Dios es para cada uno, ¿qué cosa? Que la persona se santifique. Amén. Tanto el varón como la mujer quieren tener un matrimonio feliz, una familia feliz, santifíquese. Apártese de todo lo malo el hombre, apártese de todo lo malo la mujer, apártese de todo pecado, de toda iniquidad, de todo mal pensamiento la mujer, y el hombre lo mismo. Pero si uno de los dos está guardando alguna malicia, alguna mala intención en el corazón, en su mente, uno de los dos tiene un hábito malo, uno de los dos tiene un pecado malo escondido dentro de sí que está practicando a escondidas. Así sea que el otro sea bueno, escuche bien, así sea que el otro esté bien con Dios,
Cuando los dos se unen, ¿qué dice la palabra? Que llegan a ser uno solo. Y si el uno que fue escondiendo un pecado malo, un hábito malo, escondidas que está haciendo, se une a esa persona que está buena, se contaminan los dos. Y ese matrimonio va a ser un matrimonio que no va a ser bendecido y por ende esa familia puede sufrir mucho. Amén. Puede sufrir mucho. Por eso dice, ¿no? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. El hombre y la mujer ha de ir al matrimonio no pensando como los del mundo, para gozar solamente placer. Ha de entregar el amor, pero no el amor que es del mundo, sino el amor que es de Dios. Amén. En la santificación corresponde mi persona, digamos, mi esposa. En la santificación antes del matrimonio, ¿qué se sobreentiende? A desechar todo lo malo y a recibir de Dios esa llenura espiritual. Amén. Mi candidata para el matrimonio debe hacer lo mismo, llenarse del Espíritu. Y cuando se llena del Espíritu, y cuando me lleno del Espíritu, ¿qué sucede? Dice la palabra de Dios que el Espíritu derrama el amor en nuestros corazones, pero no el amor del mundo, sino el amor de ¿quién? De Dios. Ese amor que no busca lo suyo, ese amor que no hace nada indebido, ese amor que no es jactancioso, ese amor que no se envanece. Y cuando hablo de envanecimiento, hablo de todo lo que sienten, todas esas pasiones desordenadas que sienten los que no tienen a Dios. Pasiones desordenadas. Si me voy yo con algún desorden al matrimonio, todo se contamina. Pero si voy con toda la pureza que Dios ofrece, y mi pareja va con toda la pureza que Dios ofrece, ¿sabe qué? Dice la palabra de Dios, mejores son dos que uno. Amén. Amén. Esos dos llegarán a ser una fortaleza para que el enemigo no entre a destruir esa unión. Y ahí es donde dice que lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Pero entonces, ¿y cómo es que muchos se han llegado a casar con bombos y platillos? Se han casado bien. Dicen, no, ellos sí se conocieron legítimamente. Primero fueron amigos, después novios, pidieron a los papás, todos estuvieron de acuerdo. Todo estuvo bien. Y luego dijeron a los hermanos de la iglesia, todos aprobaron, el pastor aprobó, los casaron. ¿Y ellos qué esperaban con todo lo que empezaron bien? Que iba a terminar bien. Pero hay muchos hogares que terminan mal. ¿Por qué? Porque uno de los dos o los dos fueron con malos pensamientos, con malas acciones escondidas que no se pudo ver, son pecados ocultos. Fueron al matrimonio, no fueron llenos del Espíritu con el verdadero amor, sino que fueron con pasiones desordenadas, y eso fue lo que acabó todo. Eso fue lo que destruyó todo. Las familias van a ser bendecidas solamente ¿en quién? En Cristo Jesús. Amén. Por eso la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor. O sea, ¿qué quiere decir? Antes de casarme, todo lo que dije, a más de eso, debo aprender que debo llegar a tener a mi esposa, ¿cómo dice? ¿En qué? Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor. Voy a coger mi esposa, pero yo la cojo para tenerla en santidad y en honor. Lo mismo debe pensar la mujer, ¿sí? Voy a coger mi varón, pero para tenerlo en santidad y en honor. Esa es la idea. No en pasiones de concupiscencias. ¿Qué quiere decir esto? Y dice pasiones de concupiscencias como los
gentiles que no conocen a Dios. Eso es lo que les estaba diciendo desde antes. Me voy al matrimonio, pero no pensando solo en mis pasiones. Ay, es que yo voy a tener con quién deleitarme, con quién gozarme, con quién pasar las noches, con quién irme tal vez a los placeres y tener fantasías de placeres con mi mujer. Eso hace el mundo. Amén. Esos son deleites. Eso hace la gente del mundo, los hombres. Puede ser que estén escudándose tras de un matrimonio, tras de la figura de todo que está bien, pero como dice la Escritura, hasta en eso, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Terminará en crujir, en lloro, en crujir de dientes. Todas esas cositas, hermanos, el matrimonio no es un juego, el matrimonio es algo bien serio. Por eso se han destruido muchos hogares. Y no hay la bendición porque no fue hecho en Cristo, fue hecho en mi propio parecer. Las familias serán benditas ¿en quién? En Cristo, no en mi parecer, no en mi pensar, no en mi lujuria, no en mi gustito, no en mi ansiedad, no en mi deseo, sino con el deseo de agradar a Dios, de honrar, de tener en honra y honor. Amén. Podemos avanzar un poquito más. Primera de Pedro 3, 1 al 7, porque mañana ya no hay tiempo. Por eso manda el apóstol Pedro, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1, dice: asimismo vosotras estad sujetas a vuestros maridos, porque ese es el ideal. Un matrimonio bendecido, escuche bien, la mujer tiene que entender que tiene que estar sujeta a su marido, y por eso es que la mujer antes de casarse tiene que mirar que su marido va a ser una persona que va a estar sujeta también ¿a quién? A Cristo. Porque ¿qué hago yo como mujer, siendo mujer, sujetarme a un impío? Sujetarme a un pecador, sujetarme a un hombre desordenado, a un borracho, a un drogadicto, a un alcohólico, a alguna persona que sea irresponsable. ¿Qué hago yo? ¿Cómo me sujetaré a esa persona? Por eso antes las mujeres que tienen que hacer, ver bien que sea un varón del puesto, un varón firme en los caminos de Dios, para yo decir, me sujeto ahí, allí. Ahora que también, claro, hay que tener cuidado con los falsos creyentes, porque la palabra de Dios, ¿qué dice? Que el mismo Satanás se disfraza ¿de qué? De ángel de luz. Por eso las mujeres antes de casarse, ¿qué tendrían que hacer? Mirar bien a ese candidato. Si es posible, mandarle un detective, ¿no es cierto? Para que en todo momento le esté vigilando a ver si es verdadero creyente. Porque por ahí puede aparecer alguien, ¿no? Diga, ay, qué bonita esa chica que está en esa iglesia. Ay, yo me voy a convertir solamente para conquistarla. Y muchos entran hacia las iglesias. Son lobos disfrazados ¿de qué? De ovejas. La mujer antes tiene que ver bien, ¿no es cierto? Sí, me caso con él, porque veo que es un hombre temeroso de Dios. Entonces yo me caso porque la palabra de Dios dice que yo tengo ¿qué cosa? Sujetarme a él. ¿Qué quiere decir esto con sujetarse? Quiere decir que la mujer debe de estar confiada de que su marido es capaz de poder ser un guía espiritual. Amén. Entonces yo me sujeto a ciegas siendo mujer, porque sé que es un guía espiritual. Y él no va a hacer nada indebido. Va a hacer todo lo justo, lo correcto, va a guiar el matrimonio correctamente, porque él va a llegar a ser ¿qué cosa? La cabeza del hogar. Y la palabra de Dios está hablando claramente que a las mujeres deben estar sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Me caso para formar una familia, para honrar a Dios, para servir a Dios. Amén. Para servir a Dios. Y si yo
soy amante de Dios, buscaré uno que sea amante de Dios para juntos servir ¿a quién? A Dios. Y como mujer, las mujeres son serviciales. Ellas quieren servir en la iglesia, quieren servir en la obra de Dios. Y la mujer, para que sirva en la obra de Dios, primero tiene que ser ejemplo. Ser una persona que se sujete a su marido. No ser una mujer altanera, una mujer rebelde, una mujer respondona, una mujer gritona, una mujer peleona. Tiene que ser una mujer guiada ¿por quién? Por el Espíritu Santo, llena de amor, llena de mansedumbre. Por eso dice la palabra que las mujeres deberían de considerar, dice, considerar esto de que la gente solamente viendo eso, esa bendición, ese matrimonio, esa mujer, dice que las personas van a convertirse a Dios, considerando solo la conducta de la mujer, que debería de llegar a ser casta y respetuosa. El verso 3 dice que el atavío de esta mujer, que va a contraer un matrimonio, que va a llegar a ser una familia bendecida, el atavío de la mujer, no debe estar preocupada la mujer más en la vestimenta externa, en arreglarse externamente, sino que dice, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos, de oro, de vestidos lujosos, sino que su atavío debe estar preocupada esa mujer más en la parte interna de su ser. Amén. En su ser interior, en esa vida espiritual, sujeta a Dios, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así se ataviaban las primeras mujeres, ¿no? Las temerosas en otro tiempo. Aquellas santas mujeres, dice, porque habían mujeres santas, amén. Así es que las mujeres que deben ser como las mujeres de antes, santas, que esperaban en Dios, tenían puesta su esperanza en Dios, estando sujetas a sus maridos. Mire, la confianza de la mujer debe estar puesta en Dios, estando sujetas a sus maridos. Bueno, yo estoy esperanzada en Dios, que Dios arreglará esta situación económica y todos los problemas que necesitan ser solucionadas, sujeto a mi marido, confiando en Dios. Y dice, como Sara obedecía a Abraham llamándola Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza, sujetas a Dios haciendo el bien. Y finalmente, para llegar a tener esa familia bendecida, también le toca al varón. Amén. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. ¿Quieren tener un matrimonio feliz, una familia bendecida? El varón tiene que ser sabio para poder vivir con una mujer. No es fácil. Es muy difícil. Y por eso necesitamos toda esa sabiduría, toda esa inteligencia. ¿Quién me puede dar? Dios Padre. Solo Dios, hermanos. ¿Sí? Solo Dios me puede dar sabiduría para poder manejar mi hogar. Necesito mucha sabiduría. Para tratar a mi esposa, mucha sabiduría. Porque si, muchos dicen, ¿no? Si se las quiere mucho, se mal enseñan. Que si se les quiere poco, peor, dicen, no están conformes. Se necesita mucha sabiduría. Por eso el varón, sujeto a Dios, para recibir el Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo, hermanos, tenemos toda la sabiduría, el discernimiento para poder entender cuál es ese vacío en nuestro hogar, qué es lo que está haciendo falta, para que Dios derrame su gracia, el cambio, la transformación en mi vida, la transformación en mi esposa. Solo de esa forma llegaremos a ser ese ideal que Dios quiere, una familia bendecida. Amén. Que Dios bendiga esta palabra de esta noche.